Como vimos, el problema que estamos teniendo es con la condición inicial. Este t igual a 0 causa un problema al tratar de evaluar la función en el primer paso. Entonces rungequta, que requiere evaluar la función en la condición inicial, va a fallar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en estos casos lo que podríamos hacer es partir dando un primer paso utilizando un algoritmo que no requiera evaluar en la condición de borde. Algoritmos como, por ejemplo, Euler implícito, evalúan en el punto siguiente y por lo tanto no deberían tener problema. Y uno puede definir un paso tan pequeño como quiera y hacer lo que avance. Uno podría intentar algo como eso. En este caso, por brevedad, simplemente voy a dar un paso conociendo la función analítica, pero se pueden utilizar otros métodos para hacer esto. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente utilizar mi conocimiento de la función analítica para calcular cuál debiese ser el paso. Entonces, voy a comentar estas líneas que están acá. Y voy a decir, bueno, un paso pequeño, 10 a la menos 5. Y yo sé cuánto vale la solución. Vale raíz cuadrada de seno de raíz cuadrada de k por t al cuadrado. Y esto tiene que ser la derivada de eso que está ahí porque es b. Así que esto es un arreglo de eso que está ahí. Y esto entonces me permite avanzar un epsilon chico antes de empezar a integrar. Y entonces con este t sub 0 e i sub 0 no debiese tener problemas a la hora de evaluar la función, así que voy a sacar mi traza y esperemos que esto funcione. Y ya no necesito el IPDB. Y entonces vuelvo acá abajo e intento dar un paso. De hecho voy a comentar el paso y voy a tratar de dar el paso de manera interactiva. Entonces voy a correr el archivo. Y entonces tengo mi resolvedor. Dijimos que el resolvedor tenía el tiempo y tenía la condición inicial. Okay. Y ahora podemos pedirle al resolvedor que dé un paso. Y no pasó nada extraño. Podemos preguntarle ahora al resolvedor cuánto vale. Recordemos que esta cosa nos dice cuánto vale el resolvedor en el tiempo t. Y ese tiempo t es distinto que el tiempo anterior. El tiempo anterior está guardado en t old, que era 10 a la menos 5. Así que ahora está como en 2 por 10 a la menos 5. Dio un paso de tamaño 1 por 10 a la menos 5. Y podemos preguntarle a esta cosa cuánto vale i. E i también cambió porque, no sé si me acuerdo si esta cosa guardaba un old. Sí, cambió. Entonces podemos ir así avanzando y decirle a esta cosa que dé otro paso. Y le podemos preguntar ahora cuál es el nuevo tiempo. Y si se fijan, esta cosa pasó a 1, 2, 3, 4, 1,1 por 10 a la menos 4. Por lo tanto dio un paso primero del tamaño de 1 por 10 a la menos 5 y ahora dio un tamaño más o menos del orden de 10 a la menos 4. Es decir, cambió el paso, se dio cuenta que la función era suave y dio un paso gigante. Y eso está bien porque recuerden que la función al principio es suave, así que el paso al principio tiene que agrandarse y después tiene que achicarse. Ahora, como les dije antes o como mencioné en alguna parte, el problema de esto es que el tamaño del paso lo decide el algoritmo y no lo decide uno. Entonces uno puede, si uno mira la documentación, uno puede utilizar este dense output, que lo que hace es utilizar una interpolación para decirte cuánto vale la función en el punto que a ti te interesa. Pero no hagamos eso, simplemente integremos dando pasos y grafiquemos los pasos tal y cual los integró la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a tener que volver acá y dar una serie de pasos. Entonces partamos dando, no sé, 10 pasos. Lo que vamos a querer hacer cada vez que dé un paso entonces es guardar el tiempo. Entonces vamos a querer tener un arreglo de los tiempos y un arreglo de las posiciones. Y vamos a querer entonces después guardar cuáles son los valores. Entonces supongamos que vamos a querer dar un número de pasos igual a, no sé, partamos con 10 pasos para probar. Si vamos a dar 10 pasos para probar, entonces vamos a necesitar tener un arreglo de los tiempos y un arreglo de los i's. Nuestro arreglo de los i's va a ser el de la solución, entonces este va a ser un arreglo que vamos a inicializar con ceros y va a tener tamaño, va a tener el tamaño de n steps por 2, porque cada uno de los i tiene, recuerden, 2 dimensiones.
hasta las dos dimensiones de y. Y t entonces va a ser un arreglo de una sola dimensión con n steps. Y además nosotros sabemos que el t0 es igual al t sub 0 y que el i en 0 es igual a i sub 0. Son las condiciones iniciales. Y ahora entonces cada vez que demos un paso vamos a querer guardar el nuevo tiempo y el nuevo i. Entonces vamos a hacer un for i in range. Y si doy n steps, voy a dar n steps pasos, pero ya el primero lo di, entonces quiero partir en 1. Y entonces ahora voy a poder dar un paso. Y una vez que haya dado el paso, voy a poder guardar el t. Va a ser el resolvedor.t. Y el i va a ser el resolvedor.i. Y eso debiese entonces guardar un arreglo de valores para el tiempo y un arreglo de valores para i. Y a esta cosa le sobra un paréntesis. Y acá me falta un 2 puntos. Entonces veamos, ¿qué pasa si corro esto que está acá? Hacer un run. No reclamo nada. Veamos, ¿qué tenemos en nuestro t? Ahí están los tiempos. ¿Qué tenemos en i? Ahí están los valores del arreglo. Entonces ahora yo podría hacer un gráfico de t versus i para estos tiempos y estos valores de i. Entonces, lo que voy a querer hacer es intervenir el gráfico que hice antes. Entonces voy a tomar toda la parte que no incluía la solución que nosotros habíamos dibujado. Entonces, todo esto, hasta aquí se dibujaba la solución analítica. Y el resto era configuración. Entonces ahora acá voy a poner un comentario que diga volviendo al gráfico. Y acá entonces están todas las partes que acabamos de borrar. Vamos ahora sí querer ver el gráfico. Y acá entonces en el mismo eje nos gustaría ver cuánto vale t versus nuestra función i, pero queremos la solución i, la primera componente. Porque la segunda componente es como la velocidad de i. Y esta entonces se llama, le vamos a llamar RK45. Y si corremos esto, se crea esta solución. Y no sé si se alcanza a notar, pero aquí hay dos soluciones. Y si hacemos un zoom, podemos ver que nuestra solución son estas líneas que están acá. Pero no es que nuestra solución haya pasado por esas líneas, sino que simplemente estos son los puntos en los cuales nuestra función fue evaluada, porque los puntos son discretos. Recuerden, esta cosa salta en un número de puntos y no llena todos los puntos entre medio, sino que llega directamente a ese punto. Entonces nosotros podríamos, en vez de graficarlo con líneas, como lo hizo acá, graficarlo con círculos. Y digámosle de hecho que sean círculos rojos. Si corremos esto de nuevo, ahí están los 10 puntos, o deberían estar los 10 puntos. El problema es que los primeros puntos están todos súper cerca, porque esta cosa intentó dar pasos y al principio los pasos eran súper chicos. Entonces al principio hay muchos pasos y después nuestros pasos se van separando. Fíjense que acá los pasos no se separaron mucho porque la función tiene alta curvatura y luego se separaron un montón porque la función se vuelve suave de nuevo. Entonces nos gustaría avanzar mucho más que eso. Pero para eso entonces no vamos a saber cuántos pasos tenemos que dar. Y uno podría entonces escribir un while o hacer cosas más complicadas. Por ahora simplemente voy a hacer hartos pasos y ver qué es lo que pasa con mi solución. Parece que di demasiados pasos. Entonces, bueno, y aquí está. Esta cosa, cuando pasa por la región suave, da pasos grandes. Cuando se acerca a lugares de alta curvatura, da pasos pequeños, pasos grandes nuevos. Y los pasos se achican y se agrandan. Y van siguiendo la función relativamente bien. Entonces, agrandemos esta cosa un poco más. Y vemos que en todos los lugares esta cosa se parece bastante a la solución analítica. Entonces nuestra solución es bastante decente. Y va modelando el tamaño del paso. Aquí el paso es pequeño.
mientras que en otros lugares el paso se hace más grande a medida que sea necesario. Uno podría hacer cosas más sofisticadas acá, por ejemplo cambiar este for por un while para asegurarse que el tiempo llegó al tiempo necesario, pero entonces habría que cambiar cómo uno define esto porque uno no sabe de qué tamaño va a ser. Y hay un montón de cambios que uno podría hacer para mejorar este código, pero básicamente esto demuestra los elementos básicos de utilizar el resolvedor de Rungekuta que viene en SciPy. Y lo importante es que entendimos cómo utilizar este resolvedor, que es un objeto, y entonces al hacer esto estamos utilizando programación orientada al objeto. Una última cosa que quiero hacer es agregarle algo al gráfico, y por eso antes había dos gráficos. Y es que como esta cosa se ve relativamente bien, sería bueno hacer un gráfico de la diferencia entre las dos soluciones. Y eso entonces sería bueno hacerlo en conjunción con el gráfico que teníamos antes. Entonces sería bueno tener un gráfico, un siguiente gráfico, que fuera un eje 2 que graficara las diferencias. Entonces este va a graficar la función original, este va a graficar las funciones, y este va a graficar las diferencias. Ahora, para que esto funcione, voy a hacerlo de esta forma. Lo que esto hace, no me acuerdo si es 2.1 o 1.2, pero vamos a ver enseguida. Lo que hace es crear un gráfico en una grilla de 2×1 y toma el primer gráfico. Luego, en la misma grilla de 2×1, vamos a querer tomar el segundo gráfico. Y ese va a ser nuestro eje 2, y en ese eje 2 vamos a poder dibujar las diferencias. Entonces voy a ver si lo hice bien. Y claro, entonces acá está la grilla de 2 filas por una columna. Y cuando digo el eje 1, estoy graficando lo que está en la primera. Y cuando después tome el eje 2, me voy a estar refiriendo al siguiente gráfico. Y entonces, ahora en mi siguiente gráfico, que es el eje 2, yo podría graficar la diferencia entre la analítica y la otra. Entonces, acá se hizo el x1.legend. Y ahora puedo graficar acá, gráfico de las diferencias. Entonces ahora necesito hacer referencia al eje 2. Y acá tengo que graficar para los tiempos en los cuales la función resuelta numéricamente fue resuelta. Entonces esos son los tiempos t que están aquí. Y entonces voy a querer graficar para esos tiempos, para los tiempos t, voy a querer graficar la diferencia entre la solución analítica y la solución numérica. Entonces la solución numérica, yo voy a querer graficar la diferencia entre la solución analítica sería los i 2.0 menos la función analítica evaluada en esos mismos tiempos. Pero la función analítica la definimos por acá arriba como simplemente analítica. Así que voy a tener que acá evaluar en analítica evaluada en t. Y puedo llenar los labels y todo lo demás, pero simplemente por ahora lo puedo correr. Y esta cosa se ve así. Y si se fijan, el error va aumentando en el tiempo, pero los errores todavía son relativamente pequeños. Y los ejes no son iguales. Entonces una cosa que a uno le gustaría hacer es que estas cosas compartan los ejes, pero eso se logra simplemente usando los xlims. Entonces uno puede setear los mismos límites para el eje 2 ahora. Y si uno corre esto, entonces ahora estamos en los mismos límites para el gráfico de las funciones y sus diferencias. Entonces acá habría que completar los labels para hacer este gráfico más decente, pero esta es una idea de más o menos algo que uno querría ver a la hora de comparar la solución analítica con la solución numérica. Y uno podría obtener mejores errores si es que usara un integrador de mayor orden, o si usara pasos más pequeños, o si uno le exigiera a la función que tenga errores relativos más pequeños. Hay formas de controlar qué tan grande puede ser este error, pero uno tiene que pasarle esa información a la función.